Buenos días. Hola. ¿Cómo estamos? Bien, ¿tú? Bueno, muy bien, Qué muy alegría bien. verte, qué alegría verte. Igualmente, ¿qué tal Qué las bueno. cosas? ¿Cómo están por allí las cosas? Y acá estamos, en confinamiento. Nos pusieron el Bueno, arresto domiciliario hasta no sabemos cuándo. bueno, nosotros llevamos así ya una buena temporada, ¿eh? Y sí, bueno. Y a nosotros nos gusta mirar a los europeos, tenerlo como referencia. No siempre hacéis bien. Así que bueno, qué bien, qué Muy bien, bien. hombre, muy bien, muy Bueno, bien, muy bien. gracias Dani por este tiempo, por compartir este vivo. Así que te agradecemos Nada, un placer. con Emiliano esta buena predisposición. Un placer, de verdad, gracias a vosotros, a ti, a Emiliano, por la oportunidad aunque sea compartir este ratito y poder vernos. Sí, sí, claro que sí. Muy lindo, muy lindo. Bueno, vamos a conocer un poco más de esta bella disciplina que, bueno, vos haces hace muchos más años que nosotros, pero que es muy interesante, que es la psiconeuroinmunología. Así que para todas aquellas personas que no lo conozcan a Daniel, Daniel es, bueno, fisioterapeuta, osteópata, socio del Instituto Español de Psiconeuroinmunología, es profesor de la formación de PNI Europe, ¿sí? Y bueno, un crack, una excelente persona. Ese es Dani. Así que aquellos que no lo conozcan, acá lo tienen presente. Bueno, Dani, vamos a hablar un poco de qué es bien la psiconeuroinmunología, para todos aquellos que no lo conozcan, porque a mí me da la impresión que ahora por ejemplo, aquí en la Argentina está muy en boga todo lo que es la PNI y está habiendo muchas charlas, pero más que nada charlas apuntadas a distintos tipos de intervenciones o no sé, y he escuchado desde hipoxias, de ayuno, de un montón de intervenciones, pero creo que no se tiene hoy en claro el concepto de esta disciplina. Si nos podés explicar brevemente, o no brevemente, sino, ¿qué es la PNI? ¿Sí? ¿Qué es la psiconeuroinmunología? Bueno, a ver, esta disciplina, digamos que nace de la necesidad de dar una explicación fundamentalmente al estrés o de la respuesta que da el cuerpo al estrés en su perspectiva o en una perspectiva lo más amplia, lo más integral y lo más global posible, ¿no? Entonces, para entender cómo el ser humano se adapta a una situación de estrés, sea lo que sea el estrés, pues ha sido necesario y ha sido imprescindible entender cuáles son los mecanismos que conectan los diferentes sistemas que regulan la salud en el cuerpo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la salud tiene que ver con la capacidad de adaptación que tenemos y Ujú. para poder adaptarnos a diferentes contextos, que es algo que hemos tenido que hacer a lo largo de la evolución de manera constante, pues lo que hemos tenido que hacer ha sido desarrollar estrategias de comunicación entre los grandes sistemas que regulan la fisiología en el cuerpo. Entonces, durante mucho tiempo, la psiconeuroinmunología ha estado muy volcada a nivel de ciencia básica, a nivel de investigación, en la descripción de todas estas vías, en la descripción de todas estas rutas, en la descripción de los diferentes mecanismos por los que el cuerpo, cuando responde a un estímulo, lo hace localmente, pero también lo hace sistémicamente. Y en los últimos años, en los últimos 30 años, yo creo que especialmente liderados por una persona, por el doctor Leo Ujú. Prineboom, con el que tengo la suerte de poder, el privilegio, Claro. ¿no?, de poder trabajar y poder colaborar, pues digamos que ha empezado a haber un enfoque de orientar todo ese conocimiento hacia el ámbito clínico y hacia la intervención clínica. Entonces, digamos que este ha sido más o menos un recorrido muy resumido
de lo que ha sido esta disciplina, que inicia su camino allá por los años 70 y, bueno, y de momento ha llegado hasta el día de hoy. Entonces, bueno, una ciencia de estudio profunda que luego busca intervenciones blandas. Muy bien, muy bien, muy bien definido, muy bien definido. Y cuéntanos un poco de este cerebro con el cual tienes la suerte de trabajar, del de Leo, el aporte que le ha dado la PNI en estos últimos 30 años. Bueno, yo creo que, o sea, Leo Prineboom es pues una persona absolutamente con un cerebro absolutamente privilegiado. Muy conectado. Absolutamente muy conectado, con creo que una creatividad absolutamente exagerada y una capacidad de conectar pensamientos muy, muy grandes, ¿no? Entonces, creo que él ha sido capaz de coger toda esta información tan teórica, ¿no?, que había como cuerpo de conocimiento, y ha sabido empezar a verle el sentido práctico que puede tener en un momento dado fundamentalmente el estilo de vida para mejorar todas esas vías de comunicación, ¿no?, que por ahí va hoy en día realmente esta disciplina, es estudiar de qué manera todos los determinantes que condicionan nuestro estilo de vida mejoran o empeoran todas estas vías de comunicación entre el cerebro y el sistema inmunitario, entre el sistema inmunitario y el sistema metabólico, entre el sistema metabólico y el cerebro, etcétera, etcétera. Yo tuve la suerte de conocer a Leo, pues muchas veces, como ocurren estas cosas, por casualidad, porque asistí a unas primeras conferencias que dio en Madrid hace ya bastante tiempo. Y bueno, realmente aquellas conferencias fueron transformadoras para mí, y a partir de ahí, pues bueno, las propias circunstancias se fueron dando que él me fuera invitando también a participar más activamente, ¿no?, en este proyecto de formación a profesionales sanitarios o de divulgación de la psiconeuroinmunología. Bien, bien, bien. Cuando nombraste profesional sanitarios ahora, me viene la pregunta, ¿qué tipo de profesionales pueden verse beneficiados de la PNI? ¿Quién? Bueno, Por lo menos yo usted creo así que en España. puesto que la disciplina es muy ambiciosa, o sea, muy ambiciosa en el sentido uy, perdón, que se me cae el móvil. En el sentido de tratar de buscar las interacciones entre tantas estructuras corporales, digamos que el marco al que puede llegar a esta disciplina es muy grande. Entonces, yo diría que prácticamente cualquier profesional sanitario podría encontrar un sentido en esta visión para que luego, evidentemente, cada uno desde su propia disciplina encontrara las vías de intervención más adecuadas. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, en España, ¿no?, en el máster de psiconeuroinmunología, pues tenemos médicos, tenemos fisioterapeutas, tenemos licenciados en educación física, psicólogos, algún enfermero, algún nutricionista. Digamos que ese es algún dentista, algún odontólogo. Sí, o sea, digamos que hay una variedad de profesional muy grande, y eso la verdad es que aporta un valor añadido a la formación muy interesante, porque se enriquece mucho la formación con aportaciones muchas veces de disciplinas muy complementarias, ¿no? Exacto. Imagino tener un odontólogo ahí en la formación importante, cuando nosotros vemos toda con la importancia, ¿no?, que le damos a la boca y a la salud oral, ¿no? Exactamente. O imagínate un psicólogo, ¿no?, cuando hablamos de conducta, cuando hablamos de comportamiento. De emociones. O un médico cuando hablamos del sistema inmunitario, o las aportaciones de un licenciado en educación física cuando hablamos de la importancia del movimiento, ¿no?, del aparato musculoesquelético para regular funciones sistémos. Sí, la verdad es que... Claro, clases enriquecedoras, buenos aportes. Sí. Bien, así es. Y para que la gente se conozca un poco más, ¿qué tipo de afecciones podemos empezar a tratar desde una visión desde la psiconeuroinmunología? Bueno, vamos a ver, yo creo que, o sea, la psiconeuroinmunología te dota de una visión y te dota de herramientas que pueden ser aplicables
desde luego, a cualquier patología. O sea, a cualquier patología, desde la patología neurodegenerativa a la patología más inflamatoria, pasando por los estadios agudos o por el desarrollo crónico de las enfermedades. Quiero decir, aporta mucho valor y aporta intervenciones muy concretas que podrían ser aplicables prácticamente a cualquier patología. Claro. En mi opinión, y en base a mi experiencia, creo que donde verdaderamente ofrece un arsenal terapéutico absolutamente exagerado es en todo lo que tiene que ver con la patología crónica, ¿no? Que es, claro, que es la que está de alguna manera más ligada o mucho más condicionada por el estilo de vida que desarrollamos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es donde la psiconeuroinmunología ofrece múltiples vías de intervención para que, fundamentalmente, a través de la implementación de cambios, se pueda condicionar el desarrollo natural de la enfermedad. Claro, claro. A mí me gusta decir una frase que es: la salud siempre es modificable. No importa el punto de que estés hoy en día, pero siempre podés modificarlo. Siempre modificarlo. Así es. Yo creo que la palabra curación es una palabra muy grande, que hay que saber utilizarla, creo que muy bien y con cuidado, pero la patología se construye sobre una estrategia. De tal manera que si de alguna manera tú eres capaz de condicionar esa estrategia que ha fijado la propia patología, estás cambiando la patología. Entonces, si fuéramos capaces de adquirir un cierto dominio de hacia dónde dirigir la intervención, hacia dónde dirigir la estrategia, sí que podríamos empezar a tener una cierta capacidad de influencia y de mejoría en todo este, ¿no?, en todo este transitar de la enfermedad crónica. Insisto, la palabra curación es muy grande y yo soy muy cuidadoso cuando utilizo esa palabra. Claro, sí, claro. Y ahora esto me vino a la cabeza. A mí una de las cosas que más me dejó la visión de la PNI es este concepto de cómo nosotros miramos o esa afección o esa patología desde el concepto de la película de la patología, ¿no? Y que nuestro punto de inicio para mejorar es, desde ese diagnóstico que se le estableció, es hacia atrás, es ver todas esas imágenes, el desarrollo de esa película para el día de hoy. Cosa que muchas veces desde la actualidad, desde el punto de inicio de partida, es desde hoy hacia adelante, sino es que la PNI te ofrece esa visión de la película. Yo creo que ese es un buen ejemplo que explica la importancia de la aproximación teórica a entender la enfermedad. Y déjame que me explique un poco. Claro. El diagnóstico de una patología no es el punto de partida, nunca. Es decir, el diagnóstico más bien es el punto de llegada a algo, no es el punto de partida. Entonces, creo que perdemos mucha información si cuando nos acercamos a manejar el problema de salud de un paciente, ponemos el foco de atención en el momento en que el paciente recibe el diagnóstico. Porque cuando generalmente el paciente recibe el diagnóstico es porque ya la cantidad de signos y de síntomas que el paciente ha desarrollado le han generado tal grado de condicionamiento para poder sostener su salud, que entonces el diagnóstico ya es visible, es la consecuencia lógica. Pero si pudiéramos hacer un recorrido, en lugar desde el diagnóstico hacia adelante, desde el diagnóstico hacia detrás, podríamos perfectamente ir descubriendo, ir facilitando en la memoria del paciente la obtención de información que nos permitiría perfectamente poder empezar a relacionar factores de riesgo que han estado presentes a lo largo de la vida del paciente en el pasado, claro, con mecanismos de acción concretos que están justificando la aparición de esos síntomas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando adquieres un poco la habilidad y la herramienta necesaria para poder hacer ese acompañamiento con el paciente, es verdad que nos damos cuenta que muchas veces el inicio de las patologías empieza de manera muy temprana en la vida. A veces incluso puede empezar intrauterinamente. Claro. Ahí se empiezan a acumular los primeros factores de riesgo. Y a partir de ahí lo que hay es una secuencia temporal en la que el paciente ha ido acumulando factores de riesgo que han ido condicionando mecanismos de acción. Y todo esto ha ido de alguna manera fijando la conducta del paciente,
fijando el patrón de funcionamiento del metabolismo del paciente, fijando el patrón de funcionamiento del sistema inmunitario del paciente, y esto es lo que termina explicando cuál ha sido la estrategia que ha seguido el sistema inmunitario de ese paciente hasta que todas esas malas adaptaciones han generado síntomas y signos que son visibles, que son objetivables, y ahí se recibe muchas veces el diagnóstico. Pero Exacto. desde esta perspectiva, ¿veis? El diagnóstico sería más bien el punto de llegada más que el punto de partida, ¿no? Claro, claro, claro. Es esa colección de síntomas, signos, dolores que fue teniendo la persona hasta que en un momento se tuvo que convertir en algo más grande para que se diera cuenta de lo que está pasando. Y hacer este ejercicio con el paciente ya per se ya es terapéutico, Claro. porque ya tiene un efecto por el que sacas al paciente un poco del enclaustramiento que supone el diagnóstico. Exacto. Pensemos que cuando hablamos de patologías crónicas, muchas veces cuando miras la definición de la patología per se, hay dos cosas asociadas a la patología que son muy destructivas para el paciente. Uno, el origen, la causa es desconocida. Y dos, Claro, sí. no hay cura específica. Entonces, recibir un diagnóstico de una patología que cumpla estas características es verdaderamente poner al paciente en una jaula, es congelarlo. Claro. Es decir, bueno, ¿y ahora qué es lo que yo puedo hacer, no? Entonces, el valor añadido de poder ir desmontando la patología yendo hacia atrás en el tiempo en factores de riesgo y mecanismos de acción, Sí. abre la posibilidad a que el paciente recupere poder y recupere margen de influencia sobre su propio proceso. Entonces, esto yo diría que es una de las herramientas más potentes que utilizamos en psiconeuroinmunología. Sí. Claro, sí, sí, sí. Es lindo ir trabajando esos mecanismos y darle la posibilidad. Cuando lo meten en esa jaula y le cambias el foco de la visión y poder decir, mire, vamos a trabajar este mecanismo de acción, estos factores de riesgo son modificables y bueno, ahí podemos empezar a tener eso que dices tú, de que sea terapéutico, ¿no? Eso es. ¿Y cómo, Eso es. y cómo influye tanto lo que nosotros decimos, el texto y contexto de esa persona para que se dispare por ahí la patología? ¿Cómo? Bueno, a ver, realmente no hay patología si no se genera un conflicto entre el texto del paciente y el contexto en el que se tiene que desarrollar o en el que se tiene que desenvolver ese paciente, ¿no? Digamos que todos disponemos de una serie de programas adaptativos que vamos fijando a lo largo de los años y donde los primeros años de vida son especialmente importantes. Ahí fijamos estrategias metabólicas, ahí fijamos estrategias inmunitarias, ahí fijamos conductas, ahí fijamos comportamientos que después van a ser los elementos que tenemos para adaptarnos a los diferentes contextos en los que nos vayamos a mover. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún momento nos vamos a encontrar con contextos en nuestra vida que van a generar verdaderamente factores de estrés y que tal vez pueden generar una dificultad para que con los programas que disponemos podamos adaptarnos adecuadamente. Entonces, cualquier patología se desarrolla en un contexto determinado y entender cómo es ese contexto nos permite a veces poder dirigir las intervenciones hacia el contexto cuando es posible, que es casi siempre, o hacia el texto cuando se puede, que es muchas veces estamos mucho más limitados o donde el margen de influencia quizás es un poquito más pequeño, ¿no? Claro, claro, claro. Muy, 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 muy interesante la visión que nos brinda la PNI en esa manera integral y global de ver toda la historia, ¿no? Esta película, ese concepto para mí me ha volado la cabeza. Imaginemos, por poner un ejemplo de lo que quiero decir, imaginemos una persona que en los primeros años de vida ha tenido que adaptarse a un contexto de mucho estrés, a un contexto donde ha habido violencia física, violencia sexual, y ese ha sido el contexto de programación de esta persona en los primeros años de vida. Lógicamente, el niño programa en ese momento una serie de estrategias adaptativas para ese contexto. Para sobrevivir. Pero después el niño crece y el niño se hace adulto y el niño entra en otros contextos. Pero ahora en esos otros contextos en los que va a entrar, donde a lo mejor ya no hay esa violencia o ya no hay esas características, ¿no?, del momento inicial,
bueno, pues el niño tiene que adaptarse con la programación que ha hecho. A esto es a lo que nos referimos con entender bien el texto y el contexto de las personas, porque en todas las patologías crónicas hay una pérdida de coherencia entre el texto y el contexto. Y eso presupone que si tú tuviste una estrategia de supervivencia en ese momento de violencia, por ahí recurras a ese tipo de estrategia en otro contexto que no es el que la requiere. Claro, ahí es donde se genera muchas veces la incoherencia. Claro. Estás utilizando una estrategia para un contexto que quizás no exige esa estrategia, pero claro, esa estrategia es la que tú tienes. Y esto, si esto lo abrimos ahora un poquito más, no hace falta irnos a un caso tan extremo, ¿no? Claro. Tenemos que entender que las leyes que rigen nuestra fisiología a día de hoy son leyes que se fijaron hace cientos de miles de años. Quiero decir, los programas que regulan nuestra fisiología no están adaptados al modo en el que vivimos hoy en día, sino que son programas que se fijaron en un contexto de selección muy diferente al actual. Entonces, esto es lo que no nos cuesta quizás entender hoy, cómo con estrategias hechas en un contexto evolutivo muy diferente al nuestro, que fueron pasando de generación en generación en generación, hoy nos tenemos que adaptar a un tipo de vida que ofrece desafíos muy diferentes a aquellos que estuvieron detrás de seleccionar nuestra propia estrategia. ¿Ves? Ahí se genera otro conflicto. Claro. Si nuestra fisiología la explica que tuvimos que aprender a sobrevivir a las infecciones, que tuvimos que aprender a sobrevivir al hambre, que tuvimos que aprender a sobrevivir al frío, a la sed o al calor, y resulta que esto ha sido una constante en la evolución del ser humano, pero ahora vivimos en un mundo donde en muy poco tiempo hemos hecho desaparecer el hambre, la sed, el frío, el calor, las infecciones, pues cuando yo ahora percato un factor de estrés novedoso, un factor de estrés diferente, y mi cuerpo mira en el cajón de estrategias adaptativas qué es lo que tiene para adaptarse a un factor de estrés novedoso, pues resulta que no tenemos ninguna estrategia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos otras estrategias que no son específicas para este factor de estrés, y eso es lo que utilizamos hoy en día. Claro. Y eso es un factor de riesgo, ¿ves? Para el desarrollo de la patología crónica. Claro, claro. Por eso, desde esta visión, nosotros decimos que la PNI está basada en medicina evolutiva, porque es ver el origen de todo esto, ¿no? Claro, cómo nosotros nos desarrollamos en aquel momento, en aquel contexto, y como decís vos, estas estrategias hoy en día a veces no cuadran con lo que tenemos que resolver. Es que, mira, en ese sentido la psiconeuroinmunología es la ciencia del porqué. Son las preguntas las que dirigen las respuestas. O sea, cuando nosotros empezamos a ver que el cerebro y el sistema inmunitario se relacionan, tienen vías de comunicación, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué se relacionan? O cuando vemos que el sistema metabólico y el sistema inmunitario se relacionan, establecen vías de comunicación, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Claro. Entonces, todas estas vías de comunicación entre los grandes sistemas del cuerpo se han establecido porque han sido imprescindibles para que podamos sobrevivir. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar estas vías de comunicación no se pueden explicar en base al modo en el que vivimos hoy. Solamente se pueden explicar estas vías de comunicación en base al modo en el que vivíamos en el pasado. Exacto. Y nuestro texto sigue siendo ese. Nuestro texto sigue siendo ese. Y esto es mucho mejor que lo sepamos para que, en la medida de lo que podamos, respetemos algunos estímulos en nuestro estilo de vida actual que den coherencia a todos estos sistemas. Y cuidado, con esto no estoy diciendo que tengamos que vivir como vivían nuestros antepasados hace 20.000, 30.000 o 40.000 años. Eso sería absolutamente ridículo. Pero sí que estoy diciendo que hay algunos estímulos que están en la base de mantener el funcionamiento de los grandes sistemas del cuerpo que deberíamos conservarlos. Exacto. Y lo importante que es todo el metabolismo en todo esto, ¿no?
porque ante un factor de estrés nosotros ponemos en marcha un metabolismo y tiene que sostener a estos dos sistemas tan importantes como son el cerebro y el sistema inmune, ¿no? Que en algunos momentos vimos Bueno, cómo estos sistemas se pueden convertir en egoístas, pero es para el bien común, para salvarnos nuestra vida. claro, pensemos que desde una perspectiva evolutiva, ¿no? Los dos órganos que han adquirido una importancia mayor para entender la supervivencia del ser humano han sido, sin duda, el cerebro y el sistema inmunitario, ¿no? El cerebro primero ha adquirido en los seres humanos un tamaño desproporcionado, literalmente, una capacidad de conexión absolutamente espectacular, y esto nos ha dado una plusvalía muy importante, que ha sido desarrollar una capacidad para interpretar la información que nos rodea y para tomar decisiones muy importante. Entonces, si estamos aquí hoy tú y yo hablando es porque en el pasado nuestros antepasados supieron tomar buenas decisiones para adaptarse a los desafíos a los que ellos se tuvieron que enfrentar. El otro gran sistema que explica que tú y yo estemos hablando hoy aquí es nuestro sistema inmunitario. El sistema inmunitario del Homo sapiens también tuvo que aprender a combatir infecciones, y gracias a que adquirió esa capacidad, pues hoy estamos aquí y somos capaces de poder prácticamente presentar batalla a cualquier patógeno. Entonces, estos dos son los grandes sistemas que dominan la salud y que dominan la enfermedad. Y luego, son dos sistemas extremadamente caros desde una perspectiva energética. Entonces, estos dos sistemas han tenido que establecer comunicación con todos aquellos órganos que proveen al cuerpo de recursos energéticos. Eso es el metabolismo, ¿no? La grasa corporal, la musculatura, los pulmones, el hígado, los riñones, el intestino. Todo eso es el sistema metabólico. Entonces, si no hubiera un sistema metabólico capaz de ofrecer recursos a un cerebro o bien de ofrecer recursos a un sistema inmunitario, sería imposible poder sostener estas respuestas. ¿Cuál es el punto débil o cuál es el punto de dificultad que hay aquí? Bueno, que cerebro y sistema inmunitario son dos órganos muy dominantes en su función, muy caros energéticamente y que requieren de una coordinación en su función muy, muy bien ajustada. Cuando estos dos sistemas están constantemente teniendo que ser reclutados, empezamos a tener un conflicto energético porque no hay manera de poder sostener el aporte de recursos al mismo tiempo y durante mucho tiempo a los dos sistemas. Y en este contexto podríamos explicar prácticamente cualquier enfermedad crónica a día de hoy. Sí. Claro, la importancia de los biorritmos de los sistemas y de hoy del estilo de vida, cómo nos lleva a que esos estresores que antes nos eran un peligro, hoy están bien controlados, tenemos otros estresores más psicosociales, psicoemocionales, y cómo eso pone en marcha estrategias para poder sobrevivir, y el estilo de vida que hoy tiene la mayoría de la población, ¿no? Un estilo de vida muy inflamatorio desde varios aspectos, desde el nutricional, desde el fisiológico del movimiento, y cómo eso lleva, en vez de dirigir, ¿no?, esa energía para solucionar el problema con nuestro cerebro tan desarrollado, y ponemos en marcha otro sistema de supervivencia que es el inmune, y ahí, ¿no? Se descalabra todo. Mira, ese es el problema real con el que nos encontramos hoy en día. Vivimos en un mundo donde la mayor parte de los desafíos a los que nos tenemos que enfrentar son de naturaleza psicosocial. Esto quiere decir que si yo fuera capaz de dar una respuesta adaptativa adecuada, los factores de estrés de naturaleza psicosocial se tienen que solucionar fundamentalmente metiendo energía al cerebro, y el cerebro, tomando decisiones, debería solucionar este perfil de desafíos, ¿no? El problema es que la ambigüedad de los factores de estrés a los que nos enfrentamos hoy en día y el concepto tan abstracto que tienen los factores de estrés que nos afectan hoy en día y la gran cantidad de factores sumatorios en el tiempo que pueden estar condicionando a nuestra capacidad adaptativa son tan grandes que a nuestro cerebro le cuesta mucho trabajo poder tomar decisiones
para solucionar estos factores de estrés. Quiero decir, si lo que nos acucia hoy en día, por ejemplo, es una crisis económica, ¿cómo soluciono yo una crisis económica o cómo solucionas tú una crisis económica? Entonces, tu cerebro y el mío están percatando la crisis y nuestro cerebro quiere solucionarlo. El problema es que la solución no está en nuestra mano. Es excesivamente abstracta y esto fija una estrategia por la cual el cerebro está pidiendo recursos energéticos para poder tomar decisiones que tal vez no le pueden llegar, y cuando toda esta maquinaria que está detrás para distribuir energía se mantiene activa, termina señalizando al otro gran sistema, termina señalizando al sistema inmunitario. Entonces ahora el sistema inmunitario entra en juego, ¿no? Y dice, bueno, ya que no tomas decisiones y ya que no eres capaz de solucionar los problemas a los que te encuentras, déjame que por lo menos yo me active para proveerte algo de protección, ¿no? Y esto, claro, evidentemente sabemos que esto al final no es ninguna protección, porque cuando el sistema inmunitario se activa lo hace fundamentalmente pues para hacer lo que sabe hacer el sistema inmunitario, que es inflamar. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Que cuando los factores de estrés se mantienen, se sostienen en el tiempo, es cuestión de tiempo que nuestro sistema inmunitario también entre en juego de una manera débil, pero de una manera crónica, y la actividad inflamatoria en el cuerpo se va presentando, ¿no? Y cuando esto ocurre, pues el cerebro empieza a tener cada vez más dificultades para obtener recursos y tratar de mejorar el proceso de toma de decisiones. Exacto. Y esa es la película universal prácticamente en cualquier patología. Un sistema inmunitario crónicamente activo, un cerebro constantemente pidiendo recursos energéticos y las estrategias que deberían estar proveyendo de recursos a uno y otro sistema, pues siendo cada vez menos eficaces, menos efectivas. Exacto, muy bueno, muy bueno. Es lo que nosotros llamamos la inflamación de bajo grado. Está explicado. Por eso la inflamación crónica de bajo grado es posiblemente el mecanismo de acción universal en cualquier patología crónica. Exacto. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la clave. ¿Por qué? ¿Por qué está ese sistema inmunitario crónicamente activo? Exactamente. Y ahora, ¿cómo salimos de todo esto, no? Y a mí hay una publicación que hizo Leo con Musket, donde te voy a leer el nombre porque es La vida intermitente, que se llama El uso de desafíos antiguos como una vacuna contra los efectos nocivos de la vida moderna. Me parece brillante ese título. ¿Cómo es este concepto de esta vida intermitente para poder salir de todo esto que nosotros estamos hablando? Pues mira, esto ilustra muy bien lo que hablábamos antes del doctor Leo Prineboom, ¿no? De esa capacidad que tiene de coger esta información y rápidamente orientarlo hacia la vía de la intervención, ¿no? Entonces, el planteamiento que nos hacemos es, con esta situación metabólica que vemos hoy en día en la mayor parte de los pacientes, con una actividad crónica del sistema inmunitario, con una actividad inflamatoria sostenida en el tiempo, con personas que están sometidas a muchos factores de estrés de intensidad muy baja, de difícil identificación. ¿Qué ocurriría si a estos pacientes les volvemos a dar estímulos que desde una perspectiva evolutiva sean fácilmente reconocibles por el cerebro o por el sistema inmunitario, y les presentamos estos estímulos de una manera corta pero intensa? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, pues se han llevado a un perfil de este tipo de personas con problemas de salud crónicos y se los han llevado a vivir durante una semana en contacto con la naturaleza, a estar en contacto con esos desafíos ancestrales que nuestro cuerpo sigue identificando muy bien. Pasar un poquito de hambre, utilizando los ayunos intermitentes, pasar sed, controlándoles los momentos en los que se puede ingerir agua, exponiéndoles al frío de la noche o exponiéndoles al calor importante del día en verano, poniéndoles en contacto otra vez con la naturaleza, para ver qué es lo que ocurre, poniéndolos en contacto con la oscuridad de la noche, con la luz solar del día, para ver cómo responderían estos sistemas. ¿Y qué es lo que llama la atención? Bueno, que cuando empiezas a dar estímulos que verdaderamente el cuerpo es capaz de reconocer,
se consigue volver a generar una cierta sinergia en las funciones, un cierto orden en las estrategias de redistribución de energía que se traduce en mejorías significativas en parámetros inflamatorios, en parámetros metabólicos, en parámetros asociados a la enfermedad. Entonces, de ahí viene este concepto de vida intermitente, de poder utilizar estímulos ancestrales, estímulos antiguos, intensos, fácilmente reconocibles para el cuerpo, de duración muy corta, y poder utilizarlos estratégicamente para revertir mecanismos de acción muy concretos que están detrás de la mayor parte de las patologías crónicas. Entonces, cuando aprendes a utilizar bien los ayunos intermitentes, cuando aprendes a utilizar bien la SED, cuando vuelves a recuperar control sobre los ciclos circadianos, cuando recuperas otra vez o aprendes a utilizar estímulos como la hipoxia o como la hipercapnia, que son todo vías de señalización, generadores de estrés fácilmente identificables de manera intensa, y aprendes a utilizar bien y a utilizar y a programar bien todas esas estrategias, la capacidad que adquieres de poder condicionar las patologías crónicas son espectaculares, espectaculares. Exacto. Eso es el concepto de Hormesis, ¿no? Ese estímulo de esa manera como esa vacuna. Entonces, claro, de ahí viene el llamado efecto hormético, porque es muy interesante, porque al final el estímulo que estamos utilizando para generar un cambio es un estímulo tóxico, es un estímulo dañino. Quiero decir, cuando tú a alguien le sometes a un estresor térmico agudo, estás provocando daño. Cuando tú a alguien le dices pasa frío, el frío provoca daño. O cuando a alguien le dices pasa calor, ese calor extremo provoca daño. O cuando sometes a un paciente a una hipoxia, lo provoca daño. El efecto hormético reside en la dosis que tú le estás dando a ese paciente, ¿no? Que provoca el daño suficiente para activar vías compensatorias en el cuerpo, responsables de recuperar otra vez la salud. Entonces, a través de estos estímulos horméticos, lo que conseguimos es mejorar la capacidad de adaptación. Evidentemente, si el estímulo que das es excesivamente alto, entonces el estímulo no es hormético, el estímulo es tóxico. Claro. No es lo mismo hacer una hipoxia intermitente que decirle a un paciente que viva en hipoxia. La hipoxia termina provocando cáncer y la hipoxia intermitente te previene contra el cáncer. Esa es la diferencia, ¿no? Y esto lo podríamos ir aplicando a todos estos determinantes horméticos. Claro. ¿Y cuánta gente hoy vive en hipoxia? También hemos perdido, por eso esos estímulos nos hacen tan bien. Estamos siempre en una normotermia, con un calefactor, con un aire acondicionado, nos movemos poco. ¿Ves? Y ahí vemos cómo esos estímulos son tan potentes. Y cuando lo empezamos a probar en nuestros cuerpos también. Ese es el problema, mira. Yo esto siempre me gusta explicarlo de una manera que creo que lo ilustra muy bien. La salud de los seres humanos tiene que ver con la capacidad que tenemos de recuperar la homeostasis, no de mantener la homeostasis. Exacto. Este es otro punto de partida teórico que debería orientar completamente nuestras intervenciones. La salud tiene más que ver con la capacidad de recuperar la homeostasis que con la capacidad de mantenerla. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros empezamos a vivir en unas condiciones de vida donde todos los desafíos están cubiertos, no hay desafíos que te hagan perder la homeostasis. Y desde el momento en que no pierdes adecuadamente la homeostasis, dejas de utilizar las estrategias de recuperación de esa homeostasis, que ahí es donde está la salud. Exacto. ¿Sí? Entonces, bajo este prisma, lo que necesitamos hacer es volver a dar a nuestros pacientes todos esos estímulos que sacan al cuerpo de la homeostasis, todos esos estímulos alostáticos que disparan los mecanismos de recuperación de la homeostasis. Y ese es el problema, yo creo, que hemos tenido de todo el desarrollo que hemos sufrido como especie a lo largo de las grandes revoluciones, ¿no? La revolución agrícola, la revolución industrial, la revolución tecnológica, nos ha dotado de un desarrollo tecnológico, un desarrollo cultural y un desarrollo social que ha sido capaz de dar respuesta a todos los estímulos que nos habían matado en el pasado. Entonces, ahora ya no pasamos frío, tampoco pasamos calor, porque tenemos calefacción o aires acondicionados.
no pasamos hambre porque tenemos la comida a 5 metros, que es la distancia que tengas hasta la nevera. Lo mismo Y pasa comemos con más de el la agua. cuenta encima. Por eso, quiero decir que hemos perdido todos esos disparadores básicos que en realidad a nuestros antepasados los han matado porque han sido excesivamente intensos, pero que a nosotros nos están matando muy lentamente por lo contrario, porque no están presentes, porque los hemos hecho desaparecer, ¿no? Claro. Y desde esta perspectiva tiene tanto sentido esta vía de investigación que ha tomado Leo Prineboom, el doctor Fritz Muskit. Bueno, y también hay que decir que hay otros investigadores, ¿no? Cuando hablamos de hormesis, yo creo que hay que conocer el trabajo de Calabrese o de Mark Madsen, porque también están ahí trabajando e investigando mucho en esta línea, ¿no? Claro. Pero yo creo que es un elemento fundamental. Y eso es lo importante de esta disciplina, la investigación científica, ¿no? De los últimos 30 años, cómo ha desarrollado todo este pensamiento y esta manera de ver la salud. Bueno, Leo, tú lo sabes bien porque te has formado con nosotros. Yo dudo que haya una disciplina con un rigor científico Sí, tan grande como esta. tan grande como es la psiconeuroinmunología. Sí. Bueno, a mí me parece que eso es algo que hay que decir y que hay que destacar. Exacto. Que absolutamente todo de lo que hablamos y todo lo que proponemos tiene detrás un sustento científico. A veces es verdad que es un sustento enorme y hay otras veces que el sustento es un poquito más pequeño, y esto también hay que aclararlo, pero no hay ninguna intervención que hagamos que carezca de un sustento científico. Entonces, estamos hablando de una ciencia muy dura en ese sentido. Sí, muy dura, muy dura. Y cuando a veces hemos charlado diciendo todo lo que hay que hacer, el bagaje de la investigación, y cuando te lo pones a ver, tiene una conexión tan razonable, tan lógica dentro de la fisiología nuestra, que a veces parece mentira que tengamos que explicar tantas cosas con tantos estudios, cuando, no sé, lo puedes empezar a ver desde ese punto, ¿no? También. Pero Mira, yo creo que esto es algo, porque claro, cuando tú estás escuchando no tienes contacto con esta disciplina, ¿no? Y escuchas hablar sobre ella, ¿no? Y dices, joder, es tan ambiciosa que pretende explicar no sé, las conexiones entre todo. Puede asustar un poco, ¿no? Decir, ostras, yo aquí no me meto porque esto es excesivamente grande y demás, ¿no? Sí, me lo han dicho colegas, ¿eh? Me lo han dicho claro, colegas. lo sé. Yo ahí no, porque no me voy a meter, Eso no, porque no puedo hacer esto, lo otro, es muy ambicioso. Pero luego, es verdad que el conocimiento que se da es tan, no sé cómo llamarlo, o sea, es tan coherente o es tan de sentido común que creo que hay una cierta facilidad para integrar todo ese conocimiento, ¿no?, que hay detrás. Muy bien, O sea, muy sí, bien. es un arma de doble filo. Claro. Y contame un poco del congreso que hicieron en Madrid, el congreso de la microbioma. ¿Qué tan importante es la microbioma que tuvimos que hacer un congreso? ¿No? Dentro de todo esto. Yo creo que era muy necesario. Era muy necesario dedicarle un congreso a un campo de la medicina que en los últimos 20 años, no sé, ha ofrecido una cantidad de conocimiento espectacular y además con una capacidad de influencia prácticamente sobre cualquier determinante de la salud. Entonces, alrededor del microbioma había tanto conocimiento, o hay tanto conocimiento, que nos costaba mucho realmente separar lo principal de lo accesorio, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, decidimos organizar un congreso en Madrid donde poder tener un acceso a profesionales que verdaderamente supieran sobre el microbioma, para poder clarificar un poco toda esta parte más importante de una parte muy accesoria, ¿no?, que yo creo que con tanta información que hay, pues es necesario
de vez en cuando hacer este tipo de ejercicios. Y la verdad es que creo que fue un fin de semana absolutamente espectacular, ¿ves? Donde quizás, por destacar una cosa, algo que a mí me llamó mucho la atención es que es como la relación que establece la alimentación con la microbiota es muy importante, pero ni mucho menos es la única vía de relación que el estilo de vida relaciona o condiciona con la microbiota, ¿no? A mí me abrió mucho más el campo, ¿no? Que a veces la impresión que tenemos es que si queremos influir sobre la microbiota, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de comer. Y pensar esto es reducir tanto lo de la microbiota que pierdes el concepto de la realidad. Resulta que cuando te expones al frío, cambia la microbiota. Cuando te expones al calor, cambia la microbiota. Cuando haces un ayuno, cambia la microbiota. Cuando te vas al monte, cambia la microbiota. Cambia la microbiota. Cuando entras en contacto con el suelo, cambia la microbiota. Es alucinante, es alucinante. Cuando tienes animales, te cambia la microbiota también. Cambia la microbiota. Sí. Claro. Y este superorganismo invisible, ¿no? Porque no lo vemos y es tan importante este superorganismo simbionte a nosotros que al fin y al cabo tenemos microbiota en todos lados, en la boca, en la piel, en el intestino, en todos lados. No lo vemos y sin su participación no seríamos humanos. Exacto. Quiero decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la cantidad de funciones que podemos en un momento dado desarrollar, ¿no? Y, por ejemplo, vemos el número de genes que tenemos en proporción con la cantidad de funciones que podemos desarrollar, pues cuesta mucho entender cómo podemos hacer tantas cosas con tan pocos genes, ¿no? Y hoy sabemos que sin la participación de los bichos que tenemos en nuestro cuerpo, pues muchas de las cosas que hacemos pues no se podrían hacer, ¿no? Cuando por ejemplo vemos la cantidad de anticuerpos distintos que podemos producir, pues hoy sabemos que esos anticuerpos, si los producimos en ese rango de variedad tan enorme, no es por una cuestión fundamentalmente genética, es por una cuestión fundamentalmente dependiente de los virus que viven en nosotros, ¿no? Por poner un ejemplo. Exacto. Cuando vemos esto, como tú decís de los genes, vemos que cuántos genes tiene un cereal. Claro, pues no sé, si miras la planta del maíz, que debe tener 50.000 o 55.000 genes, que son el doble de los que tenemos nosotros, ¿no? Claro. Y nosotros con la mitad de genes hemos alcanzado una complejidad biológica espectacular, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos hecho eso? ¿Cómo hemos conseguido eso? Bueno, pues si los bichos que están viviendo en nuestro interior y sin el material genético de estos bichos, que está viviendo también en nosotros, pues no podríamos haber llegado a ser lo que somos hoy, ¿no? ¿Y qué importancia tiene la microbiota para el cuidado de nuestro cerebro, no? Bueno, claro, es espectacular. Piensa que gran parte de las estrategias de protección que tiene el cerebro de la inflamación, que sabemos que, bueno, ningún órgano tolera bien la inflamación, ¿no? Pero seguramente si hay un órgano paradigmático que tiene muchas estrategias para protegerse de la inflamación, ese es el cerebro. Y gran parte de todas estas estrategias antiinflamatorias que utiliza el cerebro para protegerse de la inflamación tienen una base fundamentalmente en todo el microbioma intestinal y en todo el aparato digestivo, ¿no? Estoy hablando desde la producción de endocannabinoides que dan protección al cerebro o la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son funciones inherentes al microbioma y que su función luego se expresa fundamentalmente fuera del intestino, por ejemplo, en el cerebro. Claro, por eso al final cuando intervenimos en las enfermedades crónicas, prácticamente en cualquier patología, no queda más remedio que pasar por el intestino. Exacto. Y ver qué está pasando en el intestino, porque ahí se asientan elementos muy básicos y muy fundamentales para la recuperación de la salud.
Exacto, una de las primeras intervenciones. Muy, muy, muy bueno. Ahí nos dicen que hagamos después un video de microbiota. Bueno, en algún momento puede salir. Bueno, la verdad, Dani, un lujo, un lujo, un lujo, un lujo. Si alguien, nos queda unos minutitos, si alguien le quiere hacer alguna consulta a Dani y aprovecharlo, Claro. podemos meter alguna, dos o tres preguntitas. A ver si vemos alguna pregunta. ¿Cuándo traen la formación a México? Dicen. Pues está programado para, bueno, vamos a ver, ahora realmente con esta situación, pues los tiempos, Claro. los tiempos es difícil saber, pero estaba programado para el curso próximo. O sea que, Mira qué lindo, cómo ya se va expandiendo todo esto. A ver si alguien quiere hacer una pregunta. Consejo para unos ayunos intermitentes. ¿Y eso cómo sería? bueno, a ver, digamos que los ayunos intermitentes es una estrategia, bueno, yo diría que relativamente segura, que prácticamente podríamos aplicar a cualquier, yo diría casi a no, no a todos, porque siempre hay alguna contraindicación, siempre hay algún caso donde no está la indicación. Pero para empezar a hacer un ayuno intermitente, mira, lo más sencillo, con lo que yo empezaría es aprovechando el tiempo nocturno. Es aprovechar que en la noche obligatoriamente vamos a pasar unas horas durmiendo en las que no vamos a comer. Entonces, una buena manera de empezar a hacer ayunos es adelantando un poquito la cena, la última comida del día, y retrasando, ¿verdad?, la primera comida del día. Si ahí somos capaces de generar ayunos entre 13 y 16 horas, ya estaríamos generando adaptaciones metabólicas en favor de recuperar flexibilidad, en favor de recuperar la salud. Claro, yo le digo a Esa los sería una pacientes, buena... sí, yo le digo a los pacientes, si un día a veces tenés que hacer 12 horas de ayuno para hacerte una analítica, bueno, y no te morís, y Ya podés ir a, está. y podés ir a la clínica a que te extraigan sangre, bueno, algún día podés extender eso a un par de horas más, pero no pasa nada. Claro. La gente se asusta mucho con no comer, con dejar de comer algunas horas, que le agarre un mareo, pero no Hay que pasa nada. preguntarse, hay que preguntarse desde cuándo hemos podido, como especie, ¿eh? Desde cuándo como especie hemos podido comer 4 o 5 veces al día. Eso es una modernez, Claro. es un lujo, Desde que es apareció un la lujo. heladera, más o menos. Bueno. Nos Así dice, es, así es. otra pregunta nos dice Jorge, básicamente, ¿cómo sería una intervención con pacientes? Y todo depende, ¿no? Del tipo de paciente, pero ¿cómo, si podrías decir algo en general? Bueno, a ver, lo primero que hay que hacer es una intervención donde entendamos qué es lo que le ocurre al paciente. O sea, en esa primera consulta, en esa primera entrevista, es fundamental que entendamos cuál es el problema del paciente y eso lo pongamos en un contexto. ¿En qué contexto eso es un problema para el paciente? Y a partir de ahí, claro, pues es en base a los mecanismos de acción que hayamos sospechado, que hayamos podido confirmar en la historia de ese paciente, correlacionar eso con factores de riesgo y empezar a intervenir a través de esos factores de riesgo, modificar esos factores de riesgo para empujar la modificación del mecanismo de acción. Pero claro, esto ya exige, no lo sé, en cada Claro, caso y en cada paciente exacto, exigirá una aproximación distinta, ¿no? exacto. Y eso es lo lindo de la disciplina, que es una intervención basada en la historia del paciente, ¿no? Y de ver en qué, como decías antes, en qué mecanismos de acción se pueden trabajar debido a la estrategia que han planteado para estar hoy en día aquí con, no sé, o un síntoma o una patología crónica, Así ¿sí? es, Y así desarmando es. esa película. Déjame de todas formas que, bueno, que para la gente que esté interesada, decir que a partir de la semana que viene, todo el equipo de Sí, profesores de PN Europe vamos a estar haciendo también sesiones en directo donde vamos a ir hablando del concepto de vida intermitente. ¿Vale? Lo digo por si hay gente que quiera saber más sobre el ayuno intermitente o sobre la hipoxia intermitente o la hipercapnia intermitente, que a lo largo de toda la semana que viene vamos a estar aquí en Instagram hablando de todo este tipo de intervenciones para aquellos que quieran tener más información. y no se lo pierdan, son todos unos cracks, unos cracks. Así que va a estar buenísimo. Ahí lo estuve viendo, los flyers, y justo te iba a decir eso. Así que bien en recordarlo. A todos aquellos que quieran saber mucho más, no se pierdan de estas charlas
que pintan buenísimas, buenísimas. Dani, como te dije antes o alguna vez, sos nuestro padrino, al igual que a Maló, a Kitsia, que bueno, que Leo, que es el monstruo. Así que te queremos agradecer desde acá, en nombre de Emi, en nombre mío, en nombre de mis compañeros de curso también. La verdad que un lujo, un lujo, un lujo todo lo que nos han brindado, lo que hemos aprendido y bueno, el cariño que siempre hay. A ver cuándo se Bueno, corta esto pronto y cuando venís acá volvemos a compartir un asado o allá en Madrid un pedacito de jamón ibérico y compartimos una linda charla. nada, yo chicos ya sabéis que para mí es un placer pasar tiempo con vosotros, compartir parte de la experiencia que yo tenga, si puede servir de ayuda. Es un placer. Yo cada vez que he tenido la oportunidad de estar allí en Argentina, en Buenos Aires, con vosotros, me he sentido a veces incluso mejor que en casa. Así Que no que, te escuchen enseñar. así que no, no, al contrario. Muchas gracias a vosotros y ojalá nos veamos pronto y aquí me tenéis a vuestra disposición. Gracias, Dani. La verdad, un abrazo, amigo. Muchísimas gracias. Cuidaros mucho, ¿vale? Vos también. Saluda a la familia. Chao, Chau. saludo.